tutor del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, quien nos presentará la ponencia El arte de la arquitectura, la inspiración medieval en Gaudí. Adelante. Imitan esas catedrales. Y la verdad que Gaudí va mucho más allá de eso. Crea un nuevo espacio arquitectónico que mezcla, que integra distintos estilos, pero que claramente tiene un espíritu medieval. Por eso que cuando yo vi la Sagrada Familia por primera vez en mi vida, la Sagrada Familia me llevó a mi época medieval, a esa época medieval que yo estudio desde otros puntos de vista, no del punto de vista de la arquitectura y el arte, sino que del punto de vista de la sociedad, de los gremios medievales que para Gaudí fueron tan importantes. Por eso que Gaudí fue una persona, no solo un arquitecto, fue una persona que estaba contemplando constantemente a Dios, pero contemplando también esa tradición de la que es heredera la arquitectura y la cultura española, fundamentalmente desde el mundo medieval. Y aquí, bueno, esto está hecho con inteligencia artificial, como ustedes podrán imaginarse, pero en el fondo integra un poquito esta idea de un Gaudí como un Dante de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, justamente porque tiene esa capacidad integradora de los genios. Porque los genios ven mucho más lejos, ven mucho más profundo que nosotros, pero además son capaces de integrar cosas que supuestamente están tan lejanas y hacerlas convivir y plasmar gran parte de su obra. Pero la frase no es mía, sino que la frase es de este señor que está aquí, el nuncio Ragonesi, que al contemplar la Sagrada Familia nos regala esta frase fantástica que a mí me sirve mucho, porque si yo tengo que hablar de la inspiración medieval de Gaudí, evidentemente que el nuncio haya pronunciado al mirar la Sagrada Familia de que Gaudí podría considerarse como el Dante de la arquitectura. Bueno, como ustedes saben, el Dante es un personaje del siglo XIII, muere a comienzos del siglo XIV y su obra, la Divina Comedia, hoy día es citada, es contemplada, es comentada, es estudiada hasta el día de hoy justamente porque abre un nuevo mundo, porque integra toda la cultura clásica. Cuando uno lee la Divina Comedia, les habrá pasado a ustedes, es un cúmulo tan impresionante de lo principal que nos deja el mundo griego y romano, ¿no es cierto?, que recoge la Divina Comedia, hasta el punto que uno tiene que leerla prácticamente con un diccionario y con un compendio de cultura clásica, porque es realmente impresionante el manejo que tenía en el siglo XIII Dante de toda esa cultura clásica, a pesar de que se ha dicho que la época medieval y justamente destruyó la cultura clásica. Basta leer la Divina Comedia para darse cuenta lo presente que está el mundo greco-latino, el mundo clásico en la literatura medieval. Entonces aquí hay un símil que es muy bonito, yo no voy a decir que es completamente correcto, lo podríamos discutir y debatir, entre la integración magnífica, preciosa, bella, como dijo Beatriz, de la literatura del siglo XIII, de Dante respecto a Gaudí. Y aquí hay una comparación que quisiera hacerles al final, pero se las adelanto en caso de que alguien se distraiga por ahí, y es que a Dante se le considera muchas veces el último trovador medieval y el primer poeta del Renacimiento. Y cuando pensamos en esto, Gaudí es lo mismo. Gaudí podría ser como, y él mismo lo dice respecto a sí mismo, digamos, él está completamente inserto en ese espacio vanguardista del modernismo, o sea, está dentro de ese conjunto de arquitectos que pertenecen a esos movimientos vanguardistas, pero considera en su arquitectura de manera tan importante la tradición medieval que es un puente, es una bisagra, como lo fue Dante de manera maravillosa. Y para esto yo creo que es súper importante ubicarse en el espacio. Muy bien lo dijo Beatriz. No nos conviene a nosotros entrar en el debate de dónde nació Gaudí. Ustedes saben, hoy día en Europa y en todas partes del mundo hay unas peleas bastante infértiles de que nosotros hicimos esto primero, nosotros, ¿no es cierto?, Gaudí es hijo ilustre de tal o cual lugar. Pero yo les quise mostrar este mapa porque yo creo que es bueno ubicarse en el espacio de Gaudí. Lo dijo muy bien Beatriz. ¿Qué es lo que Gaudí ve en su infancia? Evidentemente, él está ante la contemplación divina, ¿ya? Pero nosotros no podemos ver lo que ve Gaudí, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver el espacio físico, el espacio histórico en el que se desarrolló su infancia. Y ese espacio, como decía muy bien Beatriz, son las comarcas del Bajo Campo, ¿no es cierto?, lo que es la provincia de Tarragona. Hay una disputa si es que él nació en Ruidoms o en Reus, pero la verdad es que están muy cerquita. Estos pueblos están prácticamente a 10 minutos, 8 o 10 minutos en auto, no es tanta la distancia que los distingue, pero este es claramente el espacio en el que vivió gran parte de su infancia Gaudí antes de dirigirse a Barcelona.
Y es un espacio catalán, es un espacio marítimo, si bien no es la costa directamente, es un espacio marítimo, es un espacio dotado de mucha luminosidad. Ya están ustedes escuchando palabras que están fuertemente plasmadas en la arquitectura de Gaudí. Y hay lugares donde sabemos que Gaudí estuvo en su infancia, es decir, esto no es mera especulación, son lugares al que él fue y que con toda seguridad lo impactaron como niño. Y yo creo que aquí hay una cosa súper importante, porque pensemos en todos nosotros lo que nos hemos dedicado la vida, a distintas profesiones. Lo que nosotros vivimos en la infancia es tremendamente importante, es tremendamente forjador, porque los niños en la infancia todavía se maravillan con todo. No han entrado a ese espacio tan hiperracionalizado de la escuela, que es necesario, evidentemente, de la universidad. Los niños, cuando cumplen 3 o 4 años, ya empiezan, ¿no es cierto?, caminan, empiezan a hablar, se maravillan con todo. Y por lo tanto, lo que ellos ven les va a servir para la vida, les va a forjar un espíritu de la vida. Entonces, la infancia de Gaudí es tremendamente importante para entender. La infancia me refiero desde que él tenía 3 o 4 años y veía a su papá trabajar ahí como calderero, hasta que llega a la Escuela de Arquitectura en Barcelona. Es un periodo muy forjador para Gaudí y que merece, evidentemente, mucho más estudio del que yo les pudiera ofrecer acá. Ahora, él, sabemos que en esta provincia de Tarragona nace hacia el año 1852, visita el monasterio de San Miguel de Escarnolbur, que está aquí, ¿ya? Ustedes lo pueden ver, lo pueden apreciar ahí, ¿no es cierto? Son las ruinas del monasterio. Visita el castillo de Vilafortuni, muy interesante, no solamente la arquitectura religiosa monástica, sino que la arquitectura militar, ¿ah? Porque lo que a él le interesa no es solo la plástica de la arquitectura gótica y románica, sino que le interesa la cultura medieval que está detrás de eso, para irse empapando de esos temas. Fíjense ustedes que la ciudad de Reus, además, fue un importantísimo mercado medieval en el siglo XIII y XIV. Y Ruy-d'Oms fue un lugar donde había un emplazamiento militar importante. Entonces mezcla muy bien en la cultura medieval lo que es un lugar de comercio. Estoy pensando su papá como calderero, su abuelo como calderero, el rol de los gremios, que es tremendamente importante. Pensemos en el impacto que tuvo en Gaudí la visita, ¿no es cierto?, de Santa María, en la Basílica de Santa María en Barcelona, que fue construida por los mercaderes de Barcelona. ¿Ya? No fue construida como una iniciativa de la iglesia, sino que fue construida por los mercaderes de Barcelona, que le rinden un tributo a Dios a partir de su trabajo. Ruy-d'Oms es una fortaleza medieval, es decir, que nos muestra otra dimensión de lo que es la cultura medieval. Y finalmente, yo creo que el lugar que probablemente impactó más en lo que es la forja de la infancia, la juventud y el espíritu que Gaudí va a ir proyectando en su obra, que es la Abadía de Poblet. La Abadía de Poblet es tremendamente importante. Aquí se la estoy mostrando. Uno, porque, bueno, reúne todos los estilos arquitectónicos de España. Aquí está el gótico, está el románico, está el estilo barroco, está el estilo renacentista. Ven ustedes simplemente las torres. Las torres ya son un museo de la arquitectura española y europea al aire libre. O sea, ya de partida, Gaudí, que tiene que haber llegado a este lugar bastante más derruido, bastante más abandonado y destruido, tiene que haber visto ya aquí en la Abadía de Poblet ese elemento de la transición de la arquitectura desde el siglo XII hasta el siglo XVI prácticamente, donde encontramos el barroco, el románico, el gótico y todo eso. Pero Poblet no es cualquier abadía. Poblet se convirtió para Gaudí en un verdadero laboratorio de arquitectura, porque él no solamente se deja maravillar por esas obras intocadas de la Edad Media, sino que se deja maravillar por la técnica constructiva que los medievales entre el siglo XII y XIV resolvieron para poder levantar estos edificios. Entonces, esto es paradójico lo que les voy a decir, pero como Poblet estaba bastante destruido y abandonado, porque obviamente por la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, muchos de estos lugares, bueno, sacaron a las comunidades monásticas, el abandono generó un deterioro casi irreparable en muchos de estos lugares, pero esto le permitió a Gaudí, uno, poder entrar a estos monasterios sin ningún problema, porque prácticamente no había nadie, ¿ya? Y segundo, ver espacios que estaban destruidos, por lo tanto él pudo ver como los nervios, pudo ver las entrañas de estos edificios y por lo tanto por su cabeza probablemente transcurrió un pensamiento respecto a las soluciones técnicas, ¿ah? Porque uno en la época medieval, uno entra a una catedral y se maravilla por la belleza, pero que no es solo belleza. Los medievales fueron capaces de construir catedrales más altas que las pirámides egipcias y no las construyeron solo con amor de Dios y belleza, las construyeron con geometría,
con geometría, que a Gaudí también fascinaba, porque lo fascinante de Gaudí es la belleza, evidentemente, pero también es su genialidad geométrica, esa capacidad de conseguir soluciones realmente imposibles. Pero además, la matriz cultural de Gaudí era un cóctel, lo dice Gilles van Hensberger, que es uno de sus grandes biógrafos, dice, Gaudí, ¿no es cierto?, podemos estar de acuerdo con o no, lo cito textualmente, la matriz cultural de Gaudí era un cóctel de catolicismo, ya lo mencionaba claramente Beatriz, romanticismo, ¿no es cierto?, ese romanticismo que era bastante neomedieval propio del siglo XIX, fraternidad, vamos a ver que la figura de San Francisco y Ramón Llull son absolutamente claves, dos personajes medievales, uno de ellos cumpliendo 800 años de su muerte este año, que es San Francisco así, y finalmente catalanismo, era un hombre muy de su tierra, como decía Beatriz, era un hombre de observar contemplativamente la naturaleza, pero no cualquier naturaleza, porque recuerden ustedes que Gaudí, a pesar de que participó en varias excursiones, no viajó por todo el mundo. No fue un gran viajero como Darwin, por ejemplo, y los naturalistas que se pasearon por todos los continentes observando, ¿no es cierto?, rastros de la evolución y todo eso. Gaudí no se desplazó miles de kilómetros. Él observó contemplativamente la naturaleza de su entorno, pero no un entorno cualquiera, porque en los apuntes, ¿no es cierto?, de Eduard Toda, que es un gran amigo de él, que escribieron este famoso manuscrito de Poblet, lo decía muy bien Beatriz, Gaudí no dejó muchos escritos, algunos de ellos incluso se destruyeron en la Guerra Civil Española. Él no escribió mucho, escribió en su arquitectura, podríamos decir nosotros, pero Eduard Toda, que de alguna manera representa esa vivencia colectiva, fraternal que estos tres amigos vivieron cuando estuvieron justamente visitando Poblet durante harto tiempo, dicen, oh Poblet, y aquí viene la clave, un rey sin otro que lo iguale en la historia de los pueblos, seno fecundo en paz, amor y dicha. Lo dice hacia el año 1870 en este texto que escribe este gran amigo de Gaudí representando esa experiencia que ellos vivieron. El texto se llama Poblet, datos y apuntes, y es un texto muy importante porque en definitiva nos habla de por qué ellos eligieron esta abadía como laboratorio arquitectónico y no otro, porque es una abadía que de alguna manera es una abadía católica, los románticos se fascinaron por ella, nos habla de esta fraternidad, este concepto de estos amigos arquitectos o arquitectos en ciernes, ¿no es cierto?, que van a ver este verdadero laboratorio, pero aquí hay una cosa muy importante, esta abadía es singular entre muchas otras abadías de lo que es Cataluña y Aragón, porque fue panteón real. Y aquí yo creo que viene una cosa absolutamente fascinante. Fue el panteón de los reyes de Aragón, de los reyes de Aragón, no de los condes catalanes que están enterrados en diversas partes de Cataluña, pero sí de los reyes de Aragón que van a fundar esta gran corona y que están dispuestos, si ustedes se fijan, ahí están las tumbas de los reyes de Aragón, hay varios reyes de Aragón de entre el siglo XII y el siglo XV, que eligieron la abadía cisterciense de Poblet como su lugar de enterramiento. Esto es lo que hace que esta abadía sea singular, que sea especial y que exprese ese catalanismo, ese apego a su tierra, a sus raíces que tenía, ¿no es cierto?, Gaudí y sus amigos, y que va a infundir en él esta forja de este espíritu gótico medieval y muy propio de lo que va a ser la corona de Aragón en esta época. Bueno, sabemos que Gaudí también viajó a Tarragona. Tarragona ya no estamos en el ámbito monástico del campo, sino que estamos en la ciudad, una ciudad muy importante también en época romana, como ustedes saben, donde se construyó la Seu, donde se construyó la catedral. Y evidentemente en Tarragona Gaudí va a observar estos arbotantes que sostienen los muros, los contrafuertes. Probablemente, no lo vamos a saber nunca, por su cabeza empezaron a surgir posibles soluciones técnicas constructivas que él va a superar. Claramente Gaudí, desde el punto de vista técnico, supera al gótico y por eso que es capaz de construir incluso columnas más grandes, ¿no es cierto? Y es muy interesante que en el manuscrito de Reus, que se ha hecho ahora una edición, hace algunos años, una maravillosa edición facsimilar, se escribió entre el 73 y el 78, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Gaudí súper joven, o sea, esto es mucho antes del Parc Güell y de la Sagrada Familia. Dice, antes de la mitad del presente siglo, la tradición imponía las formas del Renacimiento. ¿Ya? Este es un gran halago que Gaudí va a hacer justamente a los siglos medievales y su cultura. Desde entonces la tendencia es rechazarlas para adoptar las de la Edad Media.
Las brillantes a la par que razonadas cualidades del gótico no se hallan exentas de defectos. Esto es súper interesante. O sea, él no es un imitador puro del gótico, sino que dice, yo me voy a inspirar en esto y cómo esto se puede superar desde el punto de vista arquitectónico. En cuanto a la aplicación con los modernos elementos de aquellas construcciones, las mismas formas, cifras y leyendas góticas, después de 4 siglos de olvido, no son plenamente comprensibles para el público en masa. Es decir, él lo que dice es, el Renacimiento fue tan peyorativo, fue tan despreciador de la cultura medieval, que han pasado 3 siglos donde la gente se para frente a una catedral medieval y no la entiende. Y no la entiende porque ha pasado tanto tiempo que se han destruido esas visiones simbólicas, la comprensión del simbolismo, donde lo que importa es lo que está escrito, no lo que está escrito en una imagen como lo entendía Gaudí. Y bueno, Montserrat. ¿Qué es lo que es Montserrat? Es una abadía benedictina del mundo medieval, no es de cualquier época. También imprimió en esa juventud de Gaudí un sentido muy profundo de lo que es el simbolismo medieval, de lo que es el emplazamiento. Montserrat no está emplazado en esta gran montaña, ¿no es cierto?, a las afueras de Barcelona, sencillamente porque estaba disponible, una cosa que podríamos pensar hoy día, sino que está ahí por toda esta compenetración que se produce entre la piedra cortada, la piedra trabajada para la arquitectura y la piedra diseñada por Dios. El entorno de la creación divina, que no voy a entrar en eso porque Beatriz ya lo tocó de manera muy potente, ¿no es cierto?, pero el concepto de la montaña, ¿no es cierto?, cuando después uno ve esa arquitectura civil también de Gaudí en Barcelona y ve un edificio, ¿no es cierto, Beatriz? Pasa siempre con los niños sobre todo, que ven un edificio de Gaudí y dicen, papá, esto es como una montaña. Es muy bonito ver cómo los niños ven en el edificio lo que Gaudí también le quiso imprimir. Papá, esto es como una montaña. Porque evidentemente se asemeja, Gaudí se inspira en la creación divina para proyectar esto en edificios que él construyó, pero que claramente tienen una profunda inspiración en el mundo medieval, como es el caso de Poblet, como es el caso de Montserrat, como es el caso de las ciudades donde él vivió. ¿Para qué decir Santa María del Mar? Ya lo decía claramente Beatriz, un elemento absolutamente central, ustedes lo saben mejor que yo, en la arquitectura de Gaudí es la luz, pero también lo es en el gótico, no nos tenemos que olvidar de eso. ¿Qué es lo fundamental de la arquitectura gótica? Permitir un mayor ingreso de la luz al interior de los templos. Si Dios es la luz del mundo, como dice San Juan, ¿no es cierto? Si en la creación del Génesis se nos dice que Dios creó la luz, ¿no es cierto?, para que nosotros pudiésemos apreciar la belleza de su creación y los colores, bueno, evidentemente tiene que ingresar luz a los templos. ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista técnico para superar la arquitectura del románico? Que dicho sea paso, a mí me encanta el románico, una cosa de gusto, pero el románico es oscuro. Lo que tiene el gótico es que permite el ingreso de la luz y si queremos apreciar el ingreso de la luz en la arquitectura gótica, bueno, Santa María del Mar es un grandísimo ejemplo con esas naves amplias muy típicos del gótico catalán, que no se ven en muchas otras partes de Europa, pero que tiene esta idea muy potente de una basílica que se construye con el esfuerzo corporativo, nosotros que vivimos en una sociedad tan individualista, o el esfuerzo corporativo de los gremios, de los mercaderes. Esta catedral, la basílica, porque ya hay una catedral gótica en Barcelona, ¿no es cierto?, se construye con el esfuerzo de los mercaderes. Y aquí hay un mensaje muy potente, porque evidentemente se ve a los mercaderes como quizás se vería el empresariado hoy día, como un grupo de gente como alejada, por así decirlo, del simbolismo, de la belleza, todo esto. Pero no es así. Él lo que dice es lo mejor del trabajo humano, lo mejor de la producción humana tiene que disponerse a la belleza, tiene que disponerse para que la gente entre a este edificio y sea conducida directamente a Dios. La fascinación que tenían los medievales por la geometría que se enseñaba obligatoriamente. Cada persona, de las pocas personas que iban a la universidad en la época medieval, estudiaban geometría obligadamente, da lo mismo que les gustaría hacer profesionalmente en el quadrivium, ¿no es cierto?, que son las 4 artes liberales de la ciencia que seguían al trivium, donde se estudiaba geometría, el simbolismo de la luz, ¿ya? Si Dios y Cristo es la luz del mundo, tenemos que permitir el mayor ingreso de luz a los templos para que la luz que habita en el templo habite como la gracia habita en el alma de la persona cuando está frente a Dios, ¿no es cierto? Y el mismo Gaudí lo va a decir, la gente del sur, aquí hay una cosa como muy catalana, ¿no es cierto? Probablemente alguien que vive en el sur de Italia también pondría esto un poquito en cuestión, pero dice, la gente del sur a causa del exceso de luz
abandona la razón, esto es una frase totalmente medieval, por así decirlo, y engendra monstruos. ¿Ya? Pero engendra monstruos lo dice en el sentido imaginativo, en el sentido de desatar la imaginación a propósito de la luz en un elemento que es tan fantástico y tan maravillosamente plasmado como se ve en la Basílica. Claro, uno ve hoy día la Basílica Santa María del Mar y piensa al tiro en Ildefonso Falcones, ¿no es cierto? Y en sus obras de los Reyes Malditos. Entonces, bueno, está muy bien. Pero yo le digo a la gente, cuando ustedes ingresen a Santa María del Mar, por favor piensen en Gaudí. Y piensen en Gaudí, visiten Santa María del Mar y después visiten, por ejemplo, la Sagrada Familia, para que en sus cabezas habite esta analogía y esta comparación que es tremendamente importante. Bueno, en la arquitectura de Gaudí vamos a ver en estos años lozanos, muy jóvenes, mucho antes de construir la Sagrada Familia, que estos son proyectos que hizo Gaudí cuando era estudiante de arquitectura. Y los quiero citar porque muchas veces no se habla de esto. Muchas veces se habla de las obras consumadas de Gaudí, después del año 1900, qué sé yo, pero yo creo que también es importante remitirse a esos años jóvenes de Gaudí, cuando él era estudiante de arquitectura, donde hace este arco absolutamente románico o neorrománico, podríamos nosotros decir, para un proyecto de título, y finalmente esto también, ¿no es cierto?, que es lo que le permite ya titularse como arquitecto en Barcelona, que son, nada más mirarlo, ¿no es cierto?, no hay que ser un experto en arquitectura para entender que son obras absolutamente inspiradas en el mundo medieval. Este fue en 1875 el proyecto para aprobar la asignatura de proyectos en la Escuela de Arquitectura, lo dice una especialista de Gaudí, que sabe mucho más que yo del tema, fue un ejercicio claramente medievalista el que hace Gaudí en 1875, según Marta Fernández, porque se observa claramente la bóveda de cañón, gruesos muros de sillería, canecillos y contrafuertes, que son los elementos que distinguen precisamente esa arquitectura medieval pregótica, que es la del ¿no es cierto?, la del románico, todo un conjunto neorrománico. Y lo mismo puede decirse 3 años después en este paraninfo universitario, diseñado para titularse en la Escuela de Arquitectura, que claramente nos muestra un Gaudí que ya ha superado, por así decirlo, su infancia, pero todavía habita en ese mundo neomedieval, en ese mundo fuertemente inspirado por la Edad Media. Y lo otro que es interesante es que cuando uno observe, y aquí los arquitectos me corregirán porque yo de esto no tengo absolutamente ninguna idea, pero hay una cosa que la encontré interesante, porque cuando se empieza a construir la Sagrada Familia, más o menos, no sé los años exactos, se está construyendo la Almudena en Madrid. ¿Ya? Y la Almudena en Madrid es muy interesante porque es todo lo contrario, es un edificio historicista. Lo que intenta hacer la Almudena es imitar, no lo estoy despreciando, pero intenta imitar una arquitectura del pasado sin más, podríamos decirlo nosotros. Es un ejercicio arquitectónico distinto. Dice que la construcción de la Sagrada Familia, como las catedrales medievales, para que ustedes vean que no es solo la plástica, no es solo la estética, no es solo el simbolismo, sino que Gaudí estaba tan inspirado por la Edad Media que estaba fascinado también por la forma en que se construía la Edad Media. Dice que la Sagrada Familia se construyó levantando lazados completos, se fijan hacia arriba, lazados completos, como que uno construya, digamos, una torre completa en el suelo y luego la levante, ¿ya? En lugar de igualar la fábrica en hiladas horizontales, que era como se estaba construyendo la Almudena, ¿no es cierto? Que tú vas construyendo el edificio como con hileras para arriba, como si fuera un Lego, por así decirlo, y que es muy interesante. Esto a mí me fascinó, porque como yo no sé nada de arquitectura, me pareció muy interesante poder observar que incluso en la mecánica constructiva, en los procesos constructivos, Gaudí también se habría inspirado en la observación, probablemente de Poblet, quién sabe, no lo podemos saber nunca, ¿no es cierto?, de ese laboratorio de arquitectura que él vivió cuando era muy joven. Y en el manuscrito de Reus, Gaudí nos señala lo siguiente, dice: el carácter religioso es el que tiende siempre, aquí no hay falta de ortografía, era como se escribía hace 120 años, a algo grandioso desde el momento que su objetivo es un misterio, cualidad que se alcanza por una infinidad de medios que nos obliga a considerar actualmente la religión con relación a la sociedad. Esto es totalmente la Edad Media, ¿no es cierto? O sea, la religión inspirando, empapando todos los elementos y todas las dimensiones de la cultura. ¿Qué ha pasado aquel tiempo que la fe y el entusiasmo religioso levantaron el infinito número de catedrales? Es decir, el mismo Gaudí lo está declarando en su juventud, ¿no es cierto?, de que él tiene una admiración, aunque esa palabra no la usa, de emular esta cultura medieval, porque no es solo la arquitectura que tanto lo inspiró en su juventud. Bueno, lo mismo le pasó a estos personajes, ustedes los habrán escuchado, son personajes que Gaudí leyó, porque
Obviamente no viajó tanto por Europa, estuvo en Francia, ¿no es cierto?, pero no viajó tanto por Europa, pero un personaje como John Ruskin en Inglaterra, de este movimiento romántico de los prerrafaelitas, que es prerrafaelitas, ustedes vean la palabra, prerrafael, o sea, ese movimiento que vuelve a valorar, que vuelve a apreciar esos siglos medievales y toda la cultura medieval para contrarrestar 3 o 4 siglos posteriores al Renacimiento, donde lo único que se hizo fue un poco tirar a la Edad Media a la basura, por usar un coloquialismo, ¿no es cierto? Este hombre tuvo gran inspiración desde Inglaterra en Gaudí, lo sabemos. Después Augusto Pugin. Augusto Pugin nació en Francia, se fue a vivir a Inglaterra y es un hombre que se convirtió al catolicismo mirando iglesias, o sea, sin leer una sola palabra de la Biblia. Él decía, como la Biblia está plasmada en las iglesias góticas, yo mirando las iglesias que se construyeron en la época medieval ya entendí perfectamente bien el catolicismo, ¿ya? Ahora, cuando uno lee su texto sobre los verdaderos principios de la arquitectura gótica y apuntada, como se dice en España, se pasó 3 pueblos, porque realmente lo que él hace dice, bueno, la arquitectura verdaderamente cristiana es la que se construyó en la época medieval y nada más. Es decir, no hay posibilidad alguna de encontrar prácticamente nada de cristianismo en ningún estilo arquitectónico porque se volvió prácticamente en un fanático. Friedrich Schlegel, ¿no es cierto?, un personaje que viene más del pensamiento, de la filosofía, del romanticismo, estamos hablando de personajes del siglo XIX, que Gaudí leyó, porque era un genio, ¿no es cierto? Entonces lo leyó ¿para qué? Para poder comprender y meterse en ese mundo de los sentidos tan importante del romanticismo. Uno de los elementos centrales del romanticismo es, oye, el ser humano no solamente está hecho de razón, de pensamiento, está hecho también de sentimiento. Grandes obras de la arquitectura medieval y mundial y del mundo grecolatino se construyeron precisamente por gente que vivió una experiencia prácticamente mística y que no la puede explicar la razón. Bueno, Elías Rollin, ¿no es cierto?, ya pensando en un arquitecto importantísimo ya del mundo propiamente catalán, que también tuvo una gran influencia en Gaudí. ¿Para qué decir Eugène Viollet-le-Duc? Uno de los grandes restauradores de la arquitectura gótica francesa, sin ir más lejos, la misma Catedral de Notre Dame en París y muchos otros edificios en el sur de Francia. Este hombre no solamente fue un restaurador, sino que fue un gran pensador de la arquitectura historicista, de la arquitectura romántica, y bueno, también un hombre como William Morris, que no fue arquitecto, pero que fue uno de los elementos centrales de lo que se conoce como el movimiento del Arts and Crafts, ¿no es cierto? O sea, el movimiento decorativo, de las artes decorativas, porque para Gaudí la decoración era totalmente parte de la arquitectura. No es como, construí este edificio bonito, voy a dejar que los decoradores ahora entren y pongan sus cosas. Ya lo explicaba muy bien Beatriz. En el fondo, la decoración es un elemento absolutamente sustentador, integrado a la arquitectura, ¿ya? Por eso que ese movimiento del Arts and Crafts, los gremios, que para Gaudí eran tan importantes, los materiales, es decir, la importancia de elegir correctamente los materiales por su consistencia, por su luminosidad, por sus colores. Gaudí no simplemente decía, bueno, ya diseñé este edificio o ya me imaginé este edificio que se construya con cualquier cosa. Por eso que a mí me da mucho gusto cuando Beatriz nos contaba hace un tiempo, digamos que la capilla del perdón va a costar lo que cuesta porque no se puede construir con cualquier material y no se puede construir de cualquier forma, porque eso no sería rendirle el correcto tributo a Gaudí. O sea, no se trata aquí como esto es un bosquejo, vamos a replicarlo de la mejor manera posible. O sea, realmente para plasmar en este gran proyecto nacional chileno y de América, porque no solamente de Chile, no basta con el diseño, ya en sí mismo una cosa impresionante, sino que también con el proceso por el cual se construye esa capilla es realmente impresionante. Y por eso que yo me emocionaba escuchando a Beatriz hablando de todas estas iniciativas sociales, porque uno podría decir, bueno, pero estas iniciativas sociales, culturales, comunitarias, ¿qué podrían tener que ver con esta capilla? Mucho. Es el preludio. Yo estoy seguro que si Antoni Gaudí estuviera acá, y lo digo con mucho respeto porque no podemos resucitarlo, ¿no es cierto?, estaría se sentiría muy en confianza, muy feliz de ver que hay un preludio a la construcción misma de la capilla que tiene que ver con esta integración de las artes, ¿no es cierto?, como los edificios medievales, el artesano como artista. La mayoría de las obras medievales no están firmadas. Lo decía ya muy bien, ¿no es cierto?, Beatriz, el concepto de la gloria, no de la fama. La fama se inventa en el Renacimiento. El concepto de fama no existe en la Edad Media. ¿Por qué? Porque las obras son una expresión de la creación divina.
¿ya? Un artista en la Edad Media dice, yo el color no lo inventé, yo las formas no las inventé. Por lo tanto, la gran mayoría, excepto por ejemplo el Pórtico de la Gloria en la entrada de la Catedral de Santiago de Compostela y algunas obras que son ya demasiado impresionantes, no sabemos los autores de buena parte de las obras arquitectónicas y artísticas de la Edad Media, justamente porque ellos se sentían como plasmando algo que no les pertenecía, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la fava lo encontré súper interesante en contraposición al tema de la gloria. El uso intensivo del ladrillo visto y la cerámica vidriada, evidentemente la inspiración de Gaudí en todo lo que es el trabajo de la arquitectura andalusí, que es tan bonito, que es tan maravilloso, en la búsqueda de los contrastes cromáticos y patrones geométricos complejos típicos de la arquitectura del Al-Ándalus. ¿Y por qué hablar de Ramon Llull? Bueno, ustedes saben que Gaudí tuvo muchos problemas en Barcelona, tuvo que autoexiliarse, por así decirlo, un tiempo a Mallorca, donde nos dejó este maravilloso, ¿no es cierto?, como especie de baldaquino, candelabro, realmente espectacular. En Mallorca también tuvo varios problemas respecto a las tumbas de unos reyes que estaban ahí. Pero es probable que en Mallorca, no es que haya entrado en contacto, probablemente lo conocía de antes, pero se produce una compenetración muy importante con uno de los grandes polímatas y genios del mundo medieval, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama Ramon Llull. Ramon Llull está enterrado en el monasterio franciscano en Mallorca. Yo tuve la oportunidad de verlo ahí con un grupo. Y Ramon Llull es como una especie de Gaudí del siglo XIII, realmente. No era un arquitecto, pero era un franciscano, por lo tanto, en el que Gaudí realmente se inspiró, porque ustedes saben que Gaudí se murió con lo opuesto prácticamente. O sea, era un franciscano en espíritu realmente, Gaudí. Pero no era cualquier franciscano, era un franciscano que era un polímata, o sea, un personaje que escribió sobre ciencia, que fue a predicar la Biblia al norte de África, siguiendo los pasos de San Francisco, que estuvo hasta con el sultán de Egipto, es decir, que tenía ese alcance de que, en el fondo, la Biblia, el mensaje de la Biblia, el cristianismo, podía llegar a todas partes del mundo. Si ustedes se fijan, también es un contemporáneo de Dante. ¿Ven ustedes qué interesante esta época de cambios importantes que se están produciendo en Europa en el siglo XIII, y no cabe ninguna duda, esto no lo digo yo, lo dicen muchos autores, que Ramon Llull, este franciscano catalán del siglo XIII, tuvo un impacto realmente importante en la vida de Gaudí. Y lo menciono porque, claro, evidentemente cuando uno ve las raíces y las fuentes sobre las que bebió Gaudí, uno siempre se va a los arquitectos, uno siempre se va a los decoradores, uno se va siempre a la gente que ha trabajado en el siglo XIX, las personas que mencionamos. Pero uno no podría imaginarse que un franciscano, ¿no es cierto?, que no construyó edificios en el siglo XIII, podría haber sido una inspiración, y realmente este mallorquí fue realmente un personaje importante para Gaudí. Y Josep Plat, en un poema, ¿no es cierto?, Los Homenots, que escribe Gaudí dice, es en el fondo un Ramon Llull en otro campo, en este caso de la creación artística, del saber. Dice, Ramon Llull escribió el Cant de Ramon, que es muy bonito, y la verdad es que cuando uno lee ese verso, uno no deja de pensar en Gaudí, realmente. Dice, soy hombre viejo, pobre y menospreciado. Ustedes saben la cantidad de problemas que tuvo Gaudí con todo el mundo. Lo atropelló un tranvía y la gente pensó que era un mendigo prácticamente. Imagínense la fama con la que murió. No tengo ayuda de hombre nacido alguno y me he empeñado en una tarea demasiado vasta. O sea, si ustedes se olvidan que esto lo escribió Ramon Llull en Mallorca hace 700 años y yo les mintiera diciéndoles que este poema lo escribió Gaudí, probablemente muchos de ustedes me creerían. He buscado en este mundo un gran proyecto del que nos habló Beatriz en un momento. Muy, muy buen ejemplo, a muchos he dado, pero poco conocido soy y poco amado. ¿Ya? Este es un verso de un poema de este franciscano catalán, Ramon Llull, del siglo XIII, que evidentemente tuvo un impacto. Y aquí quiero hacer una comparación un poco loca, si ustedes me la permiten, como medievalista. Para mí la Sagrada Familia es como el libro de Kells. El libro de Kells, anónimo, obvio, se hizo en la época medieval. Lo hicieron unos monjes irlandeses en una isla remota de Escocia, que se llama Iona. ¿Y qué es lo que plasma el libro de Kells? El libro de Kells para mí es una analogía perfecta de lo que es la Sagrada Familia. El libro de Kells es la creación divina en pergamino, como la Sagrada Familia es la creación divina en piedra y en vidrio, ¿ya? Lo que ustedes ven ahí no son meras decoraciones, son patrones de la naturaleza que estos monjes contemplativos observaban y plasmaron en cada uno de los folios de este códice. Pero hay también escritura. Lo que ustedes ven acá, no me van a creer, es una X.
Esto que está acá es una X, esto que está acá es una P, es como se escribe en griego Christos, la palabra Christos. Aquí está, ¿se fijan? Una X, aquí está la P, porque P, R en griego, ¿no es cierto? Ahí está la I, Christos. Es el comienzo del Evangelio de San Mateo, pero que está espectacularmente integrado, no decorado, con la creación divina. El libro de Kells es la palabra divina hecha con la creación divina. Y estas cosas que ustedes ven acá, que no nos permite hacerlo esto, pero por favor métanse a internet y véanlo porque uno lo puede ver casi como una lupa, son patrones de la naturaleza. ¿Cómo crece una hierba en el tronco de un árbol? ¿Cómo son los patrones de una naranja que se corta, ¿no es cierto? Y ustedes ven los patrones, que en el fondo es como la creación divina. ¿Cómo se desarrollan los filamentos de una hoja? Gaudí se fijó en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Se fijó en los huesos también, se fijó en elementos de la naturaleza. O sea, acá, imagínense ustedes que el libro de Kells son 680 folios. Aquí yo les estoy mostrando uno, donde están representados animales, seres de toda la naturaleza, del cielo, de la tierra, del mar. Hay personajes tatuados, porque se dice que los guerreros celtas entraban al campo de batalla desnudos, tatuados. Por lo tanto, aunque sea una Biblia, se recogen elementos anteriores, propios de un mundo precristiano. Por lo tanto, acercarnos a cada una de estas imágenes, algunas de las cuales se hicieron con pinceles de un pelo. Imagínense ustedes el trabajo en una época donde no hay luz eléctrica, donde los monjes se rompían las espaldas, quedaban prácticamente ciegos en esta época medieval haciendo estos maravillosos textos. Vemos una analogía, si ustedes me la permiten, a lo que es la Sagrada Familia. Una analogía mucho menos conocida, porque probablemente cuando les hablé del libro de Kells, muchos de ustedes habrán pensado, jamás en mi vida he escuchado sobre esto. En cambio, la Sagrada Familia es el monumento más visitado de España. Hay una analogía entonces, y voy ya en la última parte. La columna es como un pilar, dice Gaudí. La Beatriz lo dijo maravillosamente bien, lo explicó cómo se ve la naturaleza. Como el tronco de un árbol. El techo es como una montaña. Es como una montaña con sus arrecifes y laderas, ¿no es cierto? Las estalactitas y las estalagmitas que uno como que las ve presentes en la arquitectura de Gaudí. La bóveda es una cueva de sección parabólica. Esto es lo que nos va a decir Gaudí. Y si un monje irlandés, copiando el libro de Kells, hubiese escuchado, visto esta frase, la habría podido aplicar perfectamente bien a su trabajo monástico en el año 800. Piense que esto se hizo en el año 800. Por lo tanto, para hacer una analogía propia de alguien que ve a Gaudí desde la época medieval, me tienen que perdonar, esa es mi especialidad, la creación en piedra de la Sagrada Familia podría tomarse como una analogía de la creación en pergamino que nos presenta el maravilloso libro de Kells. La creación, y con esto ya voy terminando, continúa incesantemente y por mediación de los hombres. El hombre no crea, descubre y parte de ese descubrimiento. Lo que buscan las leyes de la naturaleza para formar nuevas obras, dice Gaudí, colaboran con el Creador. Los copistas, miren la mención a los copistas. Yo cuando encontré esta frase la encontré fantástica porque yo nada más cuando organizamos este coloquio dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de lo único que podría hablar, que es Gaudí y la Edad Media. Me dio mucha emoción encontrar esta frase de Gaudí. Yo no sé si Gaudí leyó el libro de Kells, no sé si lo vio, pero miren lo que dice, los copistas no colaboran. Por eso, la originalidad consiste en volver al origen, un poco la frase que citaba Beatriz, ¿no es cierto? Es decir, los copistas refiriéndose no a los copistas monjes, sino que a los copistas que hacen la arquitectura historicista, que es una arquitectura que en el fondo lo que hace es imitar, que nos parece muy bella, muy bonita, pero que no es verdaderamente una arquitectura que recoja el espíritu. Y por eso, yo pensaba cuando Beatriz hablaba, que una de las grandes fallas del historicismo, ustedes saben dónde se nota, cuando uno sube a los techos. Porque la arquitectura medieval, como la arquitectura que hizo Gaudí, si ustedes suben a una columna que no está a la vista humana, está hecha con tanta perfección como la portada de entrada. Porque Gaudí trabajaba para Dios, no trabajaba para el hombre, como los arquitectos medievales. En cambio, cuando uno sube a un edificio historicista, no digo todos, no quiero echar a... ¿Qué es lo que uno se encuentra? Se encuentra con mucha fachada. ¿Ya? No quiero hablar mal de Kulczewski, por favor, que en paz descanse ni nada. Yo sé que el historicismo es otro tipo de concepción de la arquitectura, pero uno, ¿cómo descubre rápidamente un edificio historicista? Es porque los elementos que no están a la vista humana muchas veces no están hechos con la perfección de aquellas cosas que están escondidas a los humanos.
¿Ya? Y yo me recuerdo un sacerdote que en los años 40, mirando la catedral de Burgos, decía, ¿sabes por cómo se sabe que esta catedral es una catedral gótica y no una imitación? ¿No es cierto? Es porque si tú subes al techo de la catedral, te vas a dar cuenta que la escultura que está arriba, a 100 metros de la vista humana, está hecha con la misma perfección que la arquitectura de la escultura que te recibe en la fachada de entrada. La Sagrada Familia, entonces, dice Gaudí, no lo digo yo, no es la última de las catedrales, sino quizás la primera de una nueva serie. ¿Se fija en la relación con Dante? Dante como el último trovador medieval y el primero de los poetas renacentistas. Muchas gracias.